La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo. Todo esto por supuestamente liderar una organización criminal, como también tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión. Por su parte, el mandatario peruano aseguró que se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en su país tras la denuncia que fue presentada en su contra. Vamos a conversar sobre este tema y para eso vamos a tomar contacto con un chileno que reside allá, analista internacional y director del think tank Relaciones Internacional y también profesor de la Universidad Católica del Perú, Carlos Escaffi. Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Mundo Plus. Hola Pablo, gusto saludarte. Muchas gracias. Carlos, no es nada nuevo lo que estamos sabiendo de las investigaciones en contra del presidente de Perú. De hecho, antes de cumplir un año de mandato ya habían iniciado seis investigaciones en su contra. ¿Cuál es la diferencia finalmente que se provoca esta denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo? Mira, Pablo, yo te diría que después de efectivamente haber transitado esta administración de casi 15 meses, no solamente por investigaciones como las que tú señalas, sino además por dos procesos de vacancia que no logran llegar a los 87 votos requeridos para desarrollar el referido proceso constitucional, debo decirte que hoy sí, la administración del presidente Pedro Castillo, este profesor rural que llega a la presidencia de la República, pasa por sus horas más oscuras, pues el día de ayer fue un día bastante intenso en materias de acusaciones fiscales, de intervenciones y también de allanamientos en donde interviene la propia fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, presentando además una seria, compleja y con elementos convincentes, una denuncia constitucional contra el presidente Castillo por liderar, este es el término que utilizan, muy duro por lo demás, una organización criminal, tráfico de influencias y colusión, y ahora será básicamente la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso que tendría la última palabra respecto de lo que significaría analizar este caso. ¿Por qué la atención, por qué la relevancia y el impacto mediático que tiene, Pablo? Porque es la primera vez en la historia de la República que una fiscal en funciones presenta una denuncia como la que te estoy señalando, ¿no? Además, los elementos de convicción de esta investigación son bastante duros. La acusación, sin embargo, va a tener que pasar por varios momentos antes de que pueda votarse una posible suspensión en el Pleno Parlamentario. Hay varios escenarios de análisis. Lo importante ahora es que este viernes recién la referida Comisión de Acusaciones Constitucionales va a analizar el caso. Por lo demás, va a tener que hacerse una interpretación constitucional de lo que dice el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, que es muy específico respecto de que señala de que el presidente de la República, Pablo, solo puede ser acusado durante su periodo, reitero, solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o también por disolver el Congreso. No necesariamente contempla una acusación como la que plantea en este caso la Fiscalía de la Nación. No obstante, lo que se está analizando es recurrir a la Convención de Naciones Unidas y particularmente a la referida a casos de corrupción que involucrarían a funcionarios, en este caso, de la relevancia de un presidente de la República. El debate jurídico y constitucional va a ser la constante. Lo que es en este minuto, lo que se analiza y los escenarios que se especulan es que incluso se analiza la posibilidad de que, dada la gravedad de esto, a pesar de los plazos involucrados, podría analizarse la factibilidad de que el presidente Castillo podría estar analizando la eventualidad de recurrir a algún asilo político. Se ha hablado de México, se ha hablado de Venezuela, se ha hablado de Bolivia, también dentro de los espectros de análisis, pero yo particularmente no comulgo, más que comulgar, no veo la potencialidad de que esto ocurra, de que el presidente renuncie, o que también se hable de la figura de vacancia, porque al hablar de la figura de vacancia,
y al quedar acéfala la administración, tendría que darse la sucesión constitucional y debería asumir la vicepresidenta de la República, que también tiene investigaciones, y si es que no asume, lo tendría que hacer la mesa directiva del Congreso, y acá está la clave, tendría que convocar a elecciones generales. Eso significa que se debería ir Ejecutivo más a los actuales 130 parlamentarios. Recordemos que Perú mantiene es unicameral, ¿ah? Claro. Y les quedan aún 45 meses de administración, entonces no necesariamente creo que podría pasar por ahí. Y el último análisis también podría darse en caso que no necesariamente podría haber vacancia, no necesariamente podrían destituirlo, claramente para no perder los curules de estos 130 parlamentarios, porque deberían convocar, como tercero, elecciones generales, ¿ah? Y eventualmente todo podría seguir igual. Pero claro, en estas cuestiones, Pablo, es impredecible. En Perú, yo siempre lo digo, cualquier cosa puede pasar, pero en este minuto está la acusación, está en el Congreso, va a haber un debate y un análisis constitucional muy sesudo, te diría yo, y esto recién empieza este viernes. Claro, uno se pregunta finalmente, Carlos, con ya todas las investigaciones que se habían anunciado previamente y ahora con esto que es histórico, como tú bien dices, que es primera vez que se presenta una denuncia constitucional en Perú. ¿Cómo finalmente puede continuar gobernando Pedro Castillo si no tiene el apoyo del Congreso y es muy cuestionado ahora en las calles también y tiene baja popularidad con todo lo que ha ocurrido, con todas estas investigaciones que hay en su contra? Mira, bueno, la gobernabilidad en Perú es una cuestión de análisis político e incluso de casos, de estudios en la academia. Te lo pongo así, el expresidente de la República, Alejandro Toledo, Pablo, gobernaba con 8% de aprobación. Y el presidente Castillo, en el mes de agosto, te cuento que creció 10 puntos. ¿Ah? ¿Y cuál es la explicación a eso? Es básicamente que ha generado una identidad profunda con los peruanos más desatendidos. Él, cuando llega a la presidencia de la República, logra el respaldo de los sectores más pobres del país. Y voy a utilizar acá, Pablo, un término que no quisiera que se interprete como peyorativo, que Castillo es el representante de los nadies, el representante del Perú profundo, el representante de aquellas ciudades donde el Estado no llegaba. Entonces, claro, lo involucran se ve involucrado en cuestiones muy sensibles, con impacto muy mediático, y vuelvo a decirte, con hechos que a la luz de la Fiscalía de la Nación son hechos evidentes, existirían elementos importantes que llevarían a la fiscal de la Nación a presentar esta denuncia, pero por otro lado hay una agenda de victimización en paralelo. Ayer el presidente señalaba de que estaría frente a otro golpe de Estado, a otra nueva modalidad de golpe de Estado, y sin lugar a dudas, pues, en este peruano del Ande que se ha sentido excluido, se ha sentido muchas veces rechazado, genera un impacto, lo ven como muy cercano, y no necesariamente pues el efecto que esto puede generar en Lima no necesariamente ocurre en provincia, particularmente en la sierra del Perú, en el centro del Perú, en el Perú profundo y también en la selva. Perú, por su composición geográfica, son 3 naciones en una, ¿ah? 3 naciones que piensan diferente, que tienen modos de vida diferentes, que tienen una mirada, una cosmovisión muy particular, y claramente Perú es un país donde el centralismo impera y claro, y se producen estas fracturas, ¿ah? Estas fracturas sociales, estas miradas de radicalización, y llevan al presidente Castillo a la presidencia de la República. Y él en este minuto continúa teniendo cierto grado de aprobación al interior del país, porque, vuelvo a decirte, representa a aquellos que no tenían la esperanza de poder llegar. Por lo demás, no tiene mayorías en el Congreso, tienes un parlamento hiperfraccionado, la estabilidad o su estabilidad pareciera estar incluso hasta el final de su mandato. Y por otro lado, el desempeño que ejerce la oposición de este minuto es bastante deplorable. ¿Ah? O sea, el Congreso de la República, Pablo, tiene una aprobación de 6%. ¿Ah? Claro. O sea, no necesariamente quien hoy día debería tomar una decisión tendría los elementos, una carga valórica para que su postura sea mirada con una altura de miras, ¿no? Y esto te lo comento en atención a la pregunta que me formulas.
Claro, y otro punto importante, ¿cómo se analiza, cómo se toma finalmente las palabras de Pedro Castillo? En este año y casi 3 meses que lleva en el gobierno y con todas estas investigaciones, cada vez que uno lo escucha defenderse, dice exactamente el mismo discurso. Él lo niega, pero no entrega ninguna prueba en contra finalmente de lo que dicen estas investigaciones. Simplemente lo niega y dice que están orquestando un golpe de Estado de una nueva manera en Perú. ¿Cómo se lee finalmente que no entregue ninguna prueba para defenderse y simplemente niegue todas estas acusaciones? La percepción que hay es claramente negativa. Hay además la percepción del crecimiento de la corrupción en los últimos años. Ha crecido de manera importante. Se habla cerca del 75% de peruanos que creen que el factor corrupción ha sido crítico, y además es una de las razones que lleva esta figura de vacancia tras vacancia presidencial. Lo vimos con el presidente Kuczynski. Perú tuvo cerca de 4 presidentes en un periodo, en un quinquenio. Entonces, esta percepción general, vuelvo a decirte, claro, y existe esto, pero por otro lado, al interior del país, en provincias, en la selva, ven a un Pedro Castillo que en algunos momentos les puede inspirar un cierto grado de similitud, en cuanto a que ven una persona no necesariamente provista pues de mayores condiciones profesionales o de una capacidad de oratoria como la que tuvo el fallecido presidente García. Entonces logra cierto grado de identificación y vuelvo a decirte, ¿no? Hay una agenda de victimización no menor. Y por otro lado, hay hechos que, Pablo, ya no ni siquiera son noticias, ya no revisten mayor análisis. Uno de ellos, 70 ministros en un tanto de un año, es decir, claro, un ministro por semana y media. Ya no son hechos noticiosos. Pero mira, yo si tuviera que explicarte ¿por qué se dan estas permanentes vacancias? ¿Por qué Perú tiene este ruido político constante? ¿Por qué los presidentes o la figura presidencial se convierte en un enteleque? Yo te diría que básicamente por 4 razones, siendo la primera de ellas que es la ausencia de partidos políticos en Perú. Se ha visto muy debilitada la presencia de partidos políticos en Perú. Por otro lado, hay un sistema semiparlamentario en la práctica, un sistema político netamente presidencialista, no tiene mayorías, y en 200 años que ha tenido Perú sigue siendo o ha mantenido situaciones similares. Como tercer punto te mencionaría la figura de vacancia contemplada en la Constitución política, que señala que un presidente puede ser vacado por incapacidad moral. Imagínate, claro, Pablo, si tuviéramos que definir moral, podríamos pasarnos 72 horas hablando de moral, y solamente se requieren, de los 130 parlamentarios se requieren 87 votos para poder vacarlo. Sí. Y finalmente, un tema que te lo comentaba durante este diálogo, bueno, la corrupción. La corrupción, que es una condición constante, transversal, permanente. Entonces, claro, vuelvo a decirte, y hay cuestiones que tristemente se han normalizado, ¿no? Sí. Y bueno, y es la situación que se tiene. Así es. Carlos Escaffi, muchísimas gracias por este contacto con Mundo Plus para analizar todo lo que está ocurriendo durante estas últimas jornadas en Perú. Que esté muy bien. Muy buenas tardes. Igualmente, Pablo, un agrado.